tenemos un mensaje preparado y titulado La importancia de la santidad. La importancia de la santidad. Y el día de hoy vamos a discutir o vamos a hablar acerca de algunas razones por las cuales la santidad se hace necesaria para todos nosotros. Vamos a considerar el texto que está ubicado en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, y nos vamos a enfocar en esta parte, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a ver hoy por qué razón es importante que nosotros vivamos en santidad, por qué es necesario que el hombre, la mujer, todos nosotros como seres humanos, vivamos en una santidad práctica. Y antes que todo vamos a hacer una nota aclaratoria. Primero, podremos nosotros preguntar que si para entrar en el cielo yo me voy a ganar la entrada a través de mi santidad. O sea que si mi santidad es meritoria, o que si yo soy salvo por ser santo o por practicar la santidad. La respuesta en eso es no. Debemos primeramente entender qué quiere decir la santidad en su concepto como tal, en su definición y en lo que es la práctica para nosotros. Si nosotros creemos que porque yo ya no practico los pecados o porque yo hago ciertas cosas al servicio de Dios, entonces yo ya estoy consagrado y que por mis méritos, por ejemplo, si yo ayuno mucho, si yo me porto bien, yo no me porto tan mal, yo voy a la iglesia, etcétera, y comienzo a tener muchos méritos en mi vida que me hacen distintos del resto, entonces ¿puedo yo creer que debido a que yo no estoy viviendo en la práctica de los pecados, entonces con eso yo ya me gano el mérito para entrar en el cielo, porque ya soy santo? La respuesta es no. Recuerden una cosa, que todos nosotros somos salvos solamente por medio de la gracia del Señor nuestro Dios. Somos salvos por fe, por la gracia. En la fe que es salvífica, es un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que saber de que no es que nosotros nos vamos a ganar la entrada al cielo o la salvación a través de los méritos o las obras en la práctica de la santidad, sino que vamos a enfocar que la práctica de la santidad o la santidad como tal para un cristiano deriva en realidad de una conversión genuina, y eso es lo que vamos a estar estudiando. Ahora, la siguiente pregunta que nos podemos hacer hoy es: ¿cómo puedo entonces yo llegar a ser santo? ¿Cómo puedo entonces yo practicar esta santidad? Y la respuesta es muy sencilla. Esto es a través de lo que conocemos como las distintas doctrinas de la salvación o la obra de la conversión. Miren, primeramente nosotros tenemos lo que es un llamado del Evangelio. En el llamado del Evangelio el Señor muy claramente nos enseña que Cristo Jesús manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Él vino predicando un mensaje: arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es el mensaje, ese es el llamado del Evangelio. Un llamado del Evangelio es que todos nosotros los pecadores nos volvamos a Dios a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, una vez que tenemos ese llamado del Evangelio, nosotros las personas somos responsables de responder a ese llamado. ¿Y cómo vamos a responder? A través de un arrepentimiento genuino y una fe de salvación en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Una vez que nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados y nos determinamos a abandonar la práctica de nuestros pecados y nos consagramos a Dios confiando plenamente en el sacrificio del Señor Jesucristo, entonces en este momento nosotros somos regenerados, o sea, en ese momento nacemos de nuevo. En ese momento nosotros somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo, y en ese momento recibimos el Espíritu Santo, el cual es el espíritu de adopción, o sea, somos adoptados hijos de Dios espiritualmente. Entonces se nos es dado el Espíritu Santo. Como dice Gálatas, el Espíritu de Cristo nos es dado para que nosotros digamos Abba, Padre, para que podamos ser hijos verdaderos de Dios.
Ahora, esto se le conoce como la obra de la conversión, y es una conversión genuina. El punto aquí está en que esto puede suceder, o esto sucede en todas las personas al inicio o al iniciar la vida cristiana verdadera, la vida cristiana genuina. Pero en esa obra de la regeneración, en esa conversión, en esa justificación, recuerden que sucede algo más que no puede quedar separado, no puede quedar alienado o distante, y es la obra de la santificación. La santificación, por lo tanto, siempre viene acompañada en la obra de la conversión. No podemos dejarla por fuera. Y debemos entender entonces que en este inicio nos santificamos de manera inicial. Hay una obra santificadora. El Espíritu Santo nos es dado, por tanto, el Espíritu Santo nos santifica cuando somos regenerados. Ahora bien, luego tenemos una caminata cristiana hasta el día que nosotros nos muramos, o al día en que el Señor Jesucristo venga para llamarnos y llevarnos con Él a los que estemos en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo este trayecto nosotros hemos de tener un tipo de caminata. Hay dos maneras de caminar en este mundo. Hay dos formas de ver las cosas y se llaman la luz y las tinieblas, lo carnal y lo espiritual. Pero siempre vamos a tener una batalla acá entre lo espiritual y lo carnal. Y aquí entonces donde nosotros vamos a ir siendo perfeccionados o santificados aún en nuestra propia vida, en el diario quehacer. Lastimosamente, hoy en día se puede confundir esta obra verdadera de la santificación con una obra antes de la conversión, en la cual muchas personas lo confunden y le llaman hay que hacerlo poco a poco. Entonces, el poco a poco antes del arrepentimiento y la fe genuina para la regeneración y la justificación y la salvación y la adopción, que son las doctrinas que acabo de mencionar, usted no tiene derecho, no puede hacerlo poco a poco. El problema letal y dañino de decirle a un inconverso, escúchese bien, a un inconverso, esto es poco a poco, es que la persona le está induciendo a que no tiene que arrepentirse de todos sus pecados, sino que tiene que hacerlo de forma parcial, sino que tiene que ir al suave, como decimos aquí en Nicaragua, tiene que ir despacito, y que hoy deja un pecado, el otra vez deja otro pecado, luego deja otro pecado, luego deja otro pecado, luego se consagra a tal servicio, luego hace tal cosa, y entonces poco a poco la pregunta más lógica es: si esa persona se muere en esa condición, siempre está en un estado irregenerado, inconverso, no justificado, no adoptado como hijo de Dios, por lo tanto no es santificado. Esa persona no está en el reino de Dios, no está en Cristo, y si se muere fuera de Cristo, esa persona se pierde. Por lo tanto, es un llamado para todos ustedes, es un llamado para que no nos acostumbremos, o sea, que hagamos un reseteo de nuestra mala información o de la mala teología o la mala enseñanza que se nos ha dado. Antes de la conversión genuina no es poco a poco. El Señor nunca menciona vas a convertirte poquito a poquito. No, tenés que convertirte, tenés que arrepentirte de tus pecados. Ahora bien, lo que sí nosotros entendemos como santificación progresiva, como teológicamente se le llama, que es una perfección progresiva, o en realidad esto la Escritura le llama el crecimiento, crecer a la imagen de Dios, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Esto es crecer en la gracia del Señor. Esta es la obra de santificación, pero aquí ya la persona ha sido hecha santa, ya ha sido santificada por el Espíritu Santo y su palabra, ya ha sido justificado, adoptado, etcétera. Todo lo que ya sucedió en la primera o en la conversión. Ahora bien, es necesario entonces que acomodemos las cosas espirituales a lo espiritual. Ahora, vamos a dar las razones por las que la santidad práctica en los creyentes, en los cristianos, en todas las personas, es absolutamente necesaria. Y por eso el título de hoy es la importancia de la santidad. Recuerden el texto que estamos tomando en Hebreos 12:14, dice: y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bien, ¿por qué es necesaria? ¿Por qué es tan importante que nosotros vivamos en santidad? Realmente una santidad práctica. Primeramente, ¿saben algo? Porque el atributo de Dios o el carácter de Dios, Dios es santo. Ustedes han escuchado en Levíticos 19:2 cómo dice el Señor: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O sea,
Dios es santo. Él está claramente diciendo, ustedes como mi pueblo tienen que ser santos por una razón. La única razón por la cual Dios está estableciendo en este momento que el pueblo debe ser santo, ¿saben cuál es? Porque Dios, el Señor, es santo. Entonces, vamos a dar un ejemplo muy práctico. Sinceramente, los hijos cargan con las características de los padres, de una u otra manera, en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma física o en la apariencia física, etc. Hay algunas conductas que se ven en los hijos ya mayores que uno, voy a ponerlo como ejemplo, cuando mi esposa conoce algunas conductas mías y luego ve que mi mamá piensa de la misma manera o ella hace las mismas cosas, entonces ella dice, ella está haciendo exactamente lo mismo que hace mi esposo. Entonces, esa conducta, ese carácter, tiene una similitud, una semejanza entre padres e hijos. Pueden ser adoptados, pueden ser adquiridos, pueden ser genéticos, congénitos, como sea, como le llamemos. Pero lo que sucede acá es que si nosotros somos llamados hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que portar la imagen o el carácter de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y ese es el punto en el cual nosotros tenemos que ser confrontados. Entonces, si nos llamamos cristianos hoy en día, debemos de recordar de que el Dios de los cristianos verdaderos es un Dios santo y que ese Dios santo está explícitamente diciendo, y esto podría ser tomado a la forma imperativa, seréis santos porque yo, Jehová, tu Dios, soy santo. La primera razón por la que es necesaria la santidad práctica para nosotros es porque Dios es santo. Amén. La segunda razón por la que es necesaria la santidad práctica es porque Dios así lo manda en su palabra. Dios de manera explícita manda en su palabra a que todos nosotros seamos santos, que nos santifiquemos, que practiquemos la santidad verdadera. Y entonces, Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oigan, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Usted no conoce la voluntad de Dios para su vida? Bien, aquí está la respuesta revelada por el Espíritu Santo en la Escritura. La voluntad que Dios tiene para su vida es que usted se santifique, o sea, que usted sea santo, que usted practique la santidad. Y luego dice que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos apartemos de la fornicación. Es necesario entonces que nosotros hagamos un énfasis en esto, en la práctica de la santidad. Ahora, vamos a ir a 2 de Timoteos 2:19. La Escritura nos dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Oigan, estas son palabras para todos nosotros los que profesamos ser cristianos. Dice 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, o sea, hay un sello. Conoce el Señor a los que son suyos, bendito Dios. Nosotros no tenemos que andar divagando, haciendo conjeturas. ¿Será que este verdaderamente es un cristiano? ¿Será que no? Al final Dios pesa los corazones. O sea, Dios conoce la intención de mi corazón y Dios conoce la intención de su corazón. Si usted está escuchando este mensaje ahorita mismo, Dios pesa sus pensamientos y pesa sus corazones. Dios sabe si usted le ama a Él verdaderamente o usted está rechazando la palabra que está recibiendo ahorita diciendo, no, pero ¿por qué es que no se puede? Este no es el llamado, es que nosotros no podemos hacerlo, etcétera. Y usted está realmente hablando, pensando en contra de la palabra de Dios. A mí no me hace ningún daño, el daño se lo hace usted mismo. A Dios no le hace daño porque Dios es Dios, Él es santo eternamente y para siempre. Él es inconmovible, inmutable. Lo que nosotros le hagamos a Él realmente no le afecta. El único afectado es la persona que no cree la palabra. Conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice, lea usted en 2 de Timoteo 2:19. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí utiliza el nombre de Cristo, ¿ven? Entonces, apartémonos de iniquidad todos nosotros que invocamos el nombre de Cristo. Y ahora, 1 de Pedro 1:15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Se acuerdan que al principio hablamos acerca del llamado del Evangelio? Aquel que nos llamó, este es Dios, aquel que nos llamó es santo,
Lean 1 Pedro 1, 15, 16. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, en tu mente tenés que ser santo, en tu conducta tenés que ser santo, en tus sentimientos tenés que ser santo, porque yo puedo pensar y conducirme de cierta manera, pero en el corazón guardar mucho rencor y resentimiento en contra de las personas, tener mucha falta de perdón o tener muchas codicias en mi corazón o tener idolatría en mi corazón, aunque mi mente piense otra cosa, lo cual es muy difícil, y mi conducta actúe de otra manera. O sea, una persona puede ir a hacer una donación de $100 a un asilo de ancianos y lo va a entregar, pero cuando lo entrega a la persona que lo recibe, dice muchísimas gracias, Dios lo bendiga, etcétera, etcétera. Pero cuando se da la media vuelta, esa persona se dan cuenta de que fue su padre que le estuvo diciendo, tenés que ir a dejar estos $100, tenés que ir a dejarlo, tenés que hacer eso. Entonces esa persona fue a hacer una obra de misericordia, pero con su corazón estaba aborreciendo porque no quería hacerlo, odiaba hacer eso y quería gastarse ese dinero quizá para su propio placer o conveniencia. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Ahí no estamos hablando de un verdadero propósito de corazón. Entonces aquí 1 Pedro nos dice, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, toda tu manera de vivir, no de forma parcial. Porque escrito está citando Levíticos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esa es la segunda razón por la cual nosotros estamos llamados a tener una práctica de la santidad. Es tan necesario por eso. Pero ahora, la santidad práctica es necesaria como evidencia. Y aquí está el punto. ¿Como evidencia de qué? Evidencia de que la fe es una fe salvífica. Evidencia de que realmente amamos a Jesucristo con sinceridad y de todo corazón. Evidencia de que realmente somos hijos de Dios. Y esta evidencia también va a ser demostrable a un mundo incrédulo. O sea, vamos a ver cada uno de estos puntos. La fe salvífica nos dice Santiago. La fe salvífica es una fe en la cual nosotros no podemos en realidad demostrar al mundo de que tenemos una verdadera fe sin obras. Mire, Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuál es la obra de la fe a la cual se está refiriendo aquí? La obra de la fe, uno de los puntos o una de las evidencias de la fe es la santidad. Entonces, nosotros podemos decir todo acerca de Jesucristo. Podemos conocer al Jesús histórico. Podemos tener una fe en los escritos de los evangelios, aún en las cartas de los apóstoles. Podemos tener una confianza en todo lo concerniente al Nuevo Testamento y aún al Antiguo Testamento. Y esa fe o ese conocimiento puede estar de manera intelectual, pero si en nuestra vida no se practica la santidad, entonces nuestra fe no es más que una fe de los demonios. ¿Por qué razón? Porque ese es el punto que está haciendo Santiago cuando dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, la única manera que usted puede determinar que su fe verdaderamente es una fe de salvación o que usted está salvo por la fe, usted puede decir, hermano, pero es que nosotros no somos salvos por las obras, nosotros somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia. Y yo le voy a responder, amén. Pero luego yo le voy a complementar, sí, pero esa fe que se profesa o esa gracia que se dice tener te conduce a una regeneración, a una transformación de todo tu corazón, de todo tu ser. Se te imparte el Espíritu Santo, o sea, se te da el Espíritu Santo y se te imparte la santificación del Espíritu Santo. Por lo tanto, tu vida transformada ahora se demuestra con una vida en santidad práctica. Entonces, el fruto de una fe verdadera es un fruto de una vida santificada. Y aquí no nos vamos a engañar. No podemos engañarnos en esto. Pero ¿cómo se demuestra que usted verdaderamente ama a Jesucristo? Cuando Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Luego dice también, esto está en Juan 14, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios nos santifica, porque escrito está,
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, por la palabra nosotros somos santificados, somos conformados a la imagen de Cristo. O sea, si usted quiere ser una persona santa en la práctica, es porque se está asemejando a lo que la Biblia dice, porque la Biblia es santa. El reflejo de Cristo para nosotros es la santidad práctica. Entonces, si usted verdaderamente ama al Señor Jesucristo, usted vive una vida en santidad, apartada de la práctica del pecado y consagrada para Dios en todo su ser, con el corazón, con la mente, con su conducta. Esa es la verdad. Entonces, si usted dice, yo amo a Cristo, yo amo al Señor, yo amo a mi bendito Jesucristo que dio su vida por mí, etcétera, pero al mismo tiempo usted anda en sus fornicaciones, adulterios, codicias, lascivias, usted anda en sus amarguras, usted anda en su falta de perdón, usted anda en un montón de pecados, entonces usted verdaderamente no ama a Cristo. Entonces, la santidad práctica es necesaria por esta razón, porque es la única prueba confiable o verdadera de que usted ama al Señor Jesucristo con sinceridad, no de los labios. De los labios usted puede amar a un montón de personas, pero realmente con el corazón solamente la práctica puede demostrarlo. Entonces, también de esto, ¿cómo usted va a evidenciar de que usted es un hijo de Dios? Recuerden que hay hijos de Dios por la naturaleza de la creación, los hijos naturales, y hay hijos espirituales, todos aquellos que han nacido de nuevo, los regenerados. Entonces, Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:14. Entonces, la evidencia tangible, visible para usted de manera práctica de que realmente es un hijo o es una hija de Dios, o sea, que usted ha recibido el Espíritu Santo, como dijo Pablo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Entonces usted puede decir, sí, yo lo he recibido, porque yo hablo en lenguas, porque yo tengo el don de profecías, porque yo tengo el don de interpretación, porque yo tuve una experiencia religiosa, pero no vivís una vida práctica. O sea, Romanos 8:14, léalo en casa y medítalo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, usted es guiado en realidad por el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra. El Espíritu Santo con la palabra guían su vida. Pero si usted es guiado por las obras de la carne y anda carnalmente en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, codicias, idolatrías, hechicerías, pleitos y cualquier otro tipo de pecado u obras de la carne que se encuentra en Gálatas 5, entonces usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo, no tiene una evidencia real de que es hijo de Dios. Entonces, es tan necesaria la santidad práctica porque usted va a decir, sí, yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha apartado, Dios me ha santificado y yo mismo estoy en la práctica de la santidad y lo demuestro de esta manera. Porque lo que antes yo hacía, ya no lo practico más. Escrito está, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso dice la Escritura y eso tiene que vivirse de manera práctica, no de una forma espiritualista o en la mente, no, eso debe ser palpable, eso debe ser visible, eso debe ser tangible en nuestra forma de vivir. Por eso es tan necesaria una vida en santidad práctica. Miren, quiero preguntarles, ¿cuál es el propósito del Señor Jesucristo? El gran propósito del Señor Jesucristo es este. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea, al final, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el gran propósito por el cual Cristo vino a redimir a su iglesia? Para purificar a su iglesia, para santificar a su iglesia. Y cuando usted escucha la palabra de esta manera, cuando usted escucha el evangelio de esta manera, es porque Cristo está haciéndole un llamado exhortativo a su vida, porque usted está profesando ser cristiano y Cristo le está diciendo, yo vine a dar mi vida para purificar a mi iglesia, para santificar a mi iglesia, por lo tanto yo quiero hacerme un pueblo santo. Y usted, si se llama cristiano y quiere ser parte del pueblo de Cristo verdaderamente, espiritualmente, usted tiene que vivir en una práctica de santidad.
Y si usted no vive en una práctica de santidad, entonces usted necesita nacer de nuevo. Tiene que arrepentirse de sus pecados, aún de su falsa profesión de fe, aún de su falso bautismo, aún de su falsa consagración, aún de su falsa experiencia religiosa. Tiene que arrepentirse de todos sus pecados, de su religiosidad muerta, y tiene que confiar nuevamente y plenamente en el Señor Jesucristo para que usted pueda nacer de nuevo. De lo contrario, va a vivir un engaño. Y en el día final, usted se va a dar cuenta que no va a poder entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque el último punto que les traigo es la última razón por la cual es absolutamente necesaria la práctica de la santidad para nosotros, es porque sin santidad en la tierra no entraremos en el cielo. Eso es lo que está diciendo nuestro texto acá en Hebreos. Nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, o sea, sigue la santidad, vive la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya finalizando. Si usted no vive la santidad práctica, usted no verá al Señor. Eso es lo que este texto lo está diciendo. Y Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella, esta es la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese es el punto. El punto es que es tan necesaria la santidad práctica porque si usted no ha sido santificado por el poder de la palabra, por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, o sea, si usted no ha nacido de nuevo por ese gran poder de Dios, la obra salvífica en su vida, la obra de la transformación y conversión o de la salvación, entonces la noticia es esta: que sin santidad nadie se verá al Señor y que usted no podrá entrar en la ciudad celestial por una razón, porque nunca tuvo esta verdadera santificación en el corazón. Yo quiero invitarles a todos a que mediten en esta palabra. Esta es una palabra de vida o muerte, pero es una palabra de esperanza. Aunque escuchen que es exhortativa, es una palabra de esperanza para usted. El llamado que yo les tengo a todas las personas que no están viviendo en una vida de santidad práctica porque están aún en sus pecados o en la práctica de sus pecados, yo les quiero decir, hay oportunidad el día de hoy para que usted realmente se arrepienta de sus pecados y que usted crea de todo corazón en el Señor Jesús. Yo le garantizo de que si usted se arrepiente genuinamente y usted cree de todo corazón en el sacrificio de Cristo, Dios lo va a perdonar y Dios le va a dar el Espíritu Santo y Dios lo va a hacer adoptado, lo va a adoptar como un hijo de Dios. Dios le va a dar el Espíritu Santo para que usted ya no más ande a través de las obras de la carne, sino guiado por el Espíritu Santo y sea santificado y finalmente se cumpla de que con esa santidad todos nosotros, con la gracia de Dios y con su ayuda, veremos al Señor. Amén.